Buenos días, amados de Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a leer Génesis capítulo 2, del versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre, el nombre de un río era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también berilio y onice. El nombre del segundo río es Gisón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mas para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta el versículo 25. Eh, Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, podemos ver que Dios hizo ya a todos los animales, ¿verdad? Hizo a todos los animales, y en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice:
versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Eh, Sabemos que Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, Dios todavía no había creado, no había hecho al hombre, pero en el versículo 6, en el versículo 26 sale la palabra, entonces dijo Dios, hagamos, hagamos. Entonces, ¿por qué dice hagamos? En el capítulo 1 de Génesis, Dios está haciendo todo solo, sin ayuda del hombre. Pero en el versículo 26 dice hagamos en plural, o sea, hagamos. Entonces, ahí cuando dice hagamos, no es que Dios estaba hablando con el hombre, que hagamos, porque cuando dice, entonces dijo Jehová Dios, hagamos al hombre, apenas Dios está diciendo que van a hacer al hombre. Entonces, ¿con quién Dios dice hagamos? Dios ya tiene su plan, ¿verdad? Tiene su plan, Dios es poderoso. Entonces se está hablando, cuando dice hagamos, es de la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces están los tres, ¿verdad? Son uno y tienen el mismo sentir, mismo corazón. Y entonces Dios comienza a trabajar con el verbo. Aquí está, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con la palabra. La palabra es el verbo, ¿verdad? Dios decía, sepárese en las aguas y se separan porque la palabra que Dios envía, la palabra que Dios envía tiene poder. Y también dice en el versículo este, eh, de Génesis capítulo 1, también dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Entonces ahí está la Trinidad. Está Dios, ¿verdad? Dios y la palabra que es el verbo y el Espíritu de Dios. Entonces por eso en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Entonces está trabajando la Trinidad, Dios, la palabra, que es el verbo, y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que se movía. Entonces, cuando ya hacen al hombre, dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en la bestia en toda la tierra. El versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces el versículo 27 dice que ya Dios los creó, ¿verdad? El versículo 28 ya más bien cuando ya los creó, los bendice. No los puede bendecir si no los ha creado. Primero tiene que crearlos y después bendecirlos, ¿verdad? No se puede bendecir algo que no existe, ¿verdad? Entonces dice, este, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted no puede, digamos, bendecir a su hijo si su hijo no ha nacido. O sea, si una pareja no tiene hijos, entonces no puede como poner la mano en su cabeza para bendecirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe. Pero cuando el hijo ya nace, entonces los padres pueden bendecirlo, lo llevan de un lugar a otro. Cuando ya Dios creó en Génesis capítulo 1 al hombre y a la mujer, ¿verdad? No dice que Dios creó solo al hombre, sino que dice el versículo 26, otra vez dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra.
27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces en el versículo 27, Dios no solamente hizo a Adán, sino que también a la mujer, ¿verdad? Porque dice varón y hembra los creó. Aquí hace una separación de varón y hembra. Ujú. Y luego en el 27, en el 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, aquí Dios está hablando no solamente con una persona. Si Dios hubiera hecho solo a Adán, entonces hablara sola con uno. Pero en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, y sujuzgala. Entonces Dios, en el capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, hace al hombre, los bendice y habla con ellos, y les dice lo que tienen que hacer. Esto es en Génesis capítulo 1. Pero cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Apenas en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Apenas en Génesis capítulo 2, versículo 7, está Dios haciendo, ¿verdad?, al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué es esto tan extraño? Y leyendo todos los versículos, este, sale que cada animal tiene su pareja. Cada animal tiene su pareja, pero dice que no se halló ayuda idónea para Adán. ¿Pero por qué? Si en Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo varón y hembra, ¿verdad? Y los bendijo y habló con ellos y les dijo que se multiplicaran. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad?, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios ahí está hablando con Adán y no con Eva, porque Eva todavía no ha salido de la costilla de Adán. Entonces Dios está hablando con Adán. Fue Dios, le dio las instrucciones a Adán de que no debe de comer del árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Este fruto, después vamos a hablar más adelante, ¿verdad? No es una manzana, como acostumbran decir que es una manzana. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia sale que es una manzana. No, la manzana es buena para el cuerpo. Hay muchos tipos de manzanas. El árbol del fruto que no se debe comer, aquí sale el nombre. Dice del conocimiento del bien y del mal. Y dijo Dios, no es, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No dice, no comerás de la manzana. No. En eso de la manzana solamente se han sacado caricaturas de brujas que le ponen un hechizo a una manzana, ¿verdad? Pero en la Biblia no sale que es una manzana. Entonces, muchos niños están aprendiendo mal en las escuelitas bíblicas, algunas escuelitas, ¿verdad?, que están enseñando que es una manzana, pero no es una manzana porque la palabra de Dios no dice que es una manzana. Aquí, leyendo la Biblia, pueden ver que no dice en ninguna parte de la Biblia dice manzana, y si no dice que es manzana, entonces no es manzana, sino en Génesis 2 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Bueno,
Eso después vamos a compartir. Y entonces el versículo 19 dice, mas Dios formó al hombre dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo había de llamar, y todo lo que llamó Adán a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Dios, en Adán, todos los animales, Adán comenzó a ponerles nombre, ¿verdad? Y cada animal tenía su pareja, ¿verdad? Entonces, mientras Adán estaba poniendo el nombre, vio que todos tenían su pareja, pero él no tenía su pareja. ¿Ah? Y cómo Adán no tenía su pareja, si en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, Dios dice, hagamos, y los hicieron, varón y hembra, y luego los bendice y les da instrucciones de que ellos tienen que cuidar la tierra, labrar, y que tienen que señorearse sobre los animales y multiplicarse. Pero en el capítulo 2 Dios habla con Adán y todavía no ha sacado a Eva de la costilla de Adán. Dice, versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dice en el versículo 20 que para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Qué significa? Que todavía no estaba Eva, ¿verdad? No sé si me comprenden, pero en el capítulo 2 ustedes pueden leer en el capítulo 1, versículo 26 y 27 y 28, que Dios dice, hagamos, hicieron a Adán y a Eva del polvo de la tierra y los bendijo y habló con ellos, les dio instrucciones. Dice que varón y hembra los creó. Y en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, Dios mandó el sueño profundo a Adán, y de ahí de la costilla saca a Eva. Y entonces ya se saca la ayuda idónea para Adán, y Adán ya está contento. En el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces, ya en el capítulo 2, versículo 21, ya está Eva para que ya camine con Adán. Pero entonces, ¿por qué en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, Dios los bendijo? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad? Dios hace todas las cosas y Dios ya ve que están hechas. Mas para el ser humano, ¿verdad? Todavía cuando él ve con sus ojos, con su vista, las cosas no están hechas. Pero cuando Dios manda su palabra, ya todo está hecho. Ah, cuando Jesús iba de camino, una mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre, por muchos años, ella había buscado muchos médicos, gastado mucho dinero y muchas cosas había hecho, ¿verdad?, para sanar esa enfermedad de flujo de sangre. Al estar tantos años así, ¿verdad? Esa mujer ya estaba muy triste, deprimida, estaba cansada. Entonces, cuando ya ella se dio cuenta que nada pudo solucionar su enfermedad, entonces ella escuchó la noticia de que Jesús estaba sanando a los enfermos. Por eso cuando Jesús iba por una multitud, la mujer llegó y escondidas llegó y tocó a Jesús. ¿Por qué escondidas? Porque
esta mujer, las mujeres que tenían la enfermedad de flujo de sangre o las que estaban en el periodo de la mujer, en ese tiempo las mujeres no podían salir de sus casas, entonces tenían que estar hasta que pasara el periodo y ellas no podían tocar nada, ¿verdad? Porque era declarado inmundo. Entonces esta mujer tenía que andar escondida con la enfermedad de flujo de sangre, ¿verdad? Y ella andaba escondida y ella entre la multitud tuvo que tocar a Jesús, pero eso era prohibido porque una mujer que tenía la enfermedad de flujo de sangre era declarada inmunda y no podía tocar a nadie. Pero ella, desesperada, llegó y tocó a Jesús, ¿verdad? Pero ella dijo, no, no hay necesidad que yo hable con él, porque si yo hablo con él me pueden matar a mí, ¿verdad? Entonces yo voy a tocar el manto, voy a tocar a Jesús y ya, y que yo tengo la fe que me voy a sanar. Entonces ella llegó y tocó a Jesús y Jesús en ese momento se detuvo un momentito. Y cuando Jesús se detuvo, entonces este, llegó y, y dice, ¿quién me tocó? Dice Jesús, ¿quién me tocó? Y los discípulos le decían, Señor, Señor, pero si aquí hay mucha gente, hay una gran multitud y todos te aprietan, ¿ah? Entonces cualquiera te pudo haber tocado. Mucha gente, es más, mucha gente te ha tocado, ha chocado contigo. Sí, porque si usted va a un mercado donde hay mucha gente, usted choca con la gente, ¿verdad? O si usted se monta en un autobús lleno de gente, entonces la gente para bajarse choca con usted, lo toca. Entonces Jesús dice, sí, pero alguien me tocó. Entonces los discípulos decían, sí, Señor, pero es que cualquiera te pudo haber tocado, sí. Sí es cierto, cualquier persona de la multitud pudo haber tocado a Cristo, pero una cosa es tocar a Cristo, haberlo tocado a Cristo con necesidad, con angustia, con tristeza, con búsqueda de la fe, y otra cosa es tocarlo sin fe, o sea, sin necesidad. Entonces, la gente, la multitud que chocaba con Cristo, tenían orgullo, o sea, ellos no tenían necesidad de Cristo, aunque Cristo pasó por la multitud, ahí tal vez habían enfermos, había gente con dificultades, pero esas personas no sucedió nada porque no tenían fe en que el que iba caminando ahí es el Creador, es Jesucristo. Pero esta mujer lo tocó y Jesús dijo, sí, sí, hay mucha gente y tal vez habrá tocado conmigo, habrá chocado conmigo, pero alguien me tocó porque el poder salió, ¿verdad? El poder salió de él. Es diferente, dice Cristo, al que me tocó, a los que me han tocado conmigo. Entonces la mujer tuvo que decir, sí, sí Señor, soy yo, ¿verdad? Pero yo tengo esta enfermedad, yo tengo esta situación. Entonces Jesús le dijo, mujer, ya, tú eres sana, ¿verdad? Tú eres sana de tu azote, eres sana. Entonces en ese momento la mujer quedó sana. Este, entonces, esta mujer tenía la fe de que si se encontraba con Jesús, ¿verdad? Y con solo tocar su manto será sana. Esta es la fe verdadera, esta es la fe que a Dios le gusta, ¿verdad? Creer en lo que no se ve, creer antes de que se cumpla. Entonces, vemos la otra situación de un hombre que se llama Jairo. ¿Ah? Entonces la hija de él está enferma, dice que está agonizando. Y en ese mismo momento, cuando llegaron en Jairo y le dijo a Jesús, Señor, mi hija está agonizando, ¿verdad? Está en la casa. Entonces, Jairo quería que Jesús fuera a la casa, ¿verdad? También, para encontrar con la hija. Pero también Jairo sabía que mientras que la hija está agonizando, que mientras Jesús llega a la casa, también la hija puede ser que muera. Entonces Jairo se quedó pensando, bueno, este, si los reyes dan una orden y esa orden hay que cumplirla, si los reyes de la tierra dan una orden y esa orden hay que cumplirla, entonces se cumple. Si Jesucristo es el Rey de Reyes y Él es el Creador,
Él es el verbo, como Génesis capítulo 1, que daba la palabra y se cumplía. Entonces, si Jesucristo es el verbo, si es el Hijo de Dios, con solo que dé la palabra, entonces no hay necesidad de que se encuentre con mi hija cara a cara, sino que mi hija se va a sanar. Entonces Jairo le dijo, Señor, si un soldado, ¿verdad? Un capitán da una orden al ejército y se tiene que cumplir con la palabra que dio el capitán, Señor, si tú das la palabra de que mi hija se sana, entonces no hay necesidad de que vayas. ¿Por qué? Porque esa palabra se va a cumplir. Entonces Jesús le dijo, sí, así como tú dices, así será, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, sí, está sana. Pero entonces los compañeros que estaban en la casa, vinieron a dar la noticia a Jairo de que ya no había que hacer nada porque la hija se murió. La hija que estaba agonizando se murió, porque mientras tanto que Jesús iba a ir, la mujer de flujo de sangre atrasó a Jesús. Parece que lo atrasó, ¿verdad? Pero a Jesús nadie lo atrasa. Jesús nadie lo atrasa porque todo el que crea en la palabra de Él, del verbo, ¿verdad? La palabra se cumple. No hay necesidad que Jesucristo esté presente ahí, sino que el que cree en la palabra se cumple. Entonces le dieron la noticia a Jairo, Jairo, ya, deja al maestro tranquilo, ya no hay necesidad de que el maestro venga a la casa. ¿Por qué? Porque ya tu hija ya murió. Entonces Jesús, cuando escuchó eso, le dijo, Jairo, no escuches esa palabra de ellos. Tu hija no está muerta, está dormida, vaya para que la despierte. Entonces Jairo se fue creyendo y la hija está viva, ¿verdad? Entonces, lo que quiero compartir ya para terminar es que en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, Dios dice, hagamos la Trinidad, hagamos al hombre y a la mujer, ¿verdad? Varón y hembra los llamó. Entonces ahí habló con ellos, los bendijo, les dio instrucciones. Pero en Génesis capítulo 1, apenas en el versículo 7, Dios hace a Adán del polvo de la tierra. Y luego en el versículo 20 y 21, de la costilla saca a Eva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver para terminar el versículo, Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, leyendo el versículo 4, versículo 5 y versículo 6, aquí podemos ver una cosa. En el capítulo 1 Dios ya creó el cielo y la tierra y descubrió en la tierra y se hicieron las plantas, la hierba, y todo se hizo, ¿verdad? Todo. Sí. Y luego hizo a Adán y a Eva y habló con ellos. Pero aquí en los versículos 4, 5 y 6 podemos ver que Dios ya había hecho todo. En Dios ya creó todo, ¿verdad? Pero dice que hizo toda planta, dice que hizo toda planta del campo antes que fuese. ¿Ah? Dice, Dios hizo toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Entonces Dios ya todo lo hizo, ¿verdad? Pero dice, antes que fuese en la tierra, antes que fuese. Entonces en Dios ya todo está hecho, Dios ya todo lo ve hecho. Pero dice que la tierra todavía subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces ese vapor tapaba todo, ¿verdad?
pero Dios ya todo lo había hecho. Entonces Dios, ¿por qué Dios habla con Adán y Eva? Porque ya Dios los hizo. Aunque no se ven ante los ojos todavía, ¿verdad? Aunque todavía no había sacado a Eva de la costilla de Adán, pero Dios ya lo ve que ya se cumplió. Dios ya vio, ya ve que que ya está hecho. Entonces nosotros podemos creer que también la salvación también ya está hecha, ¿verdad? Que ya nosotros somos justos, limpios, ¿verdad? Y santificados. ¿Por qué? Porque Dios ya envió a Jesucristo al mundo para limpiarnos de los pecados. Entonces Dios ya ve que ya todo está hecho. Entonces podemos creer en Dios por la fe, porque el mundo de Dios es por la fe. Bueno, por falta de tiempo no voy a poder compartir más, pero si Dios lo permite, mañana vamos a compartir más de Génesis capítulo 2. Que Dios me los bendiga en esta mañana.